Muy bien, antes de comenzar la entrevista, me gustaría pedirle por favor a nuestro invitado si pudiera identificarse con nombres, apellidos, brevemente puntualizar su biografía política y cuál es su relación con la Constitución de 1978. Yo lo simplifico, yo soy Miquel Roca Junyent, uno de los ponentes de la Constitución española del 78. Y esta es mi toda presentación, ¿no? No, todo demás es anecdótico y no tiene importancia. Muy bien, me gustaría que constara, ahora que estamos grabando, mi agradecimiento expreso por haber aceptado esta invitación. Cuando uno tiene la suerte y el privilegio que yo he tenido de poder participar en la redacción de la Constitución, es una obligación atender a todos aquellos que sobre la misma quieren trabajar. Por lo tanto, no hago nada más que cumplir con el encargo que se me dio cuando se me encargó redactar la Constitución. Me decían esto y además un día atiende a este joven estudiante, con previsión lo dijeron 45 años. Muy bien, vamos con la primera pregunta. En el momento de elaborar la Constitución, ¿se reflexionó sobre las ideas de España, nación y Estado como ideas interrelacionadas? Más concretamente, ¿se planteó entonces distinguir símbolos de la nación de símbolos del Estado? Vamos a ver, no la cuestión de los símbolos, sino la cuestión de, obviamente, de la realidad plurinacional de España que la Constitución consagraba. No deja de ser algo novedoso en la historia del constitucionalismo español y por lo tanto, claro que se debatió, pero fue un escenario de especial consenso. O sea, si la Constitución toda ella es fruto del consenso, aquí hubo un consenso muy generalizado. Yo tengo que decirte que discrepo un poco con tu presentación cuando en el papelín que me entregaste, allí se habla dices, como se acostumbra en la mayoría de las constituciones. Y luego cuando tú mismo explicas, no es en la mayoría de las constituciones. Sino que no es en la mayoría de las constituciones. Sí. Alemania habla de la bandera federal, otros hablan de la bandera de la República o bandera de Estado, otros dicen la bandera de Noruega o la bandera de Hungría, y de los 10 estados monárquicos europeos, solo 5 hablan de la bandera nacional. Por tanto, no, cada uno lo ha hecho de su manera. No hay mayoría en este terreno, no hay un símbolo, una descripción del calificativo de los símbolos que sea común y mayoritaria en las constituciones europeas. España dijo pues que es un símbolo es la bandera de España, es la bandera de España, y no ofreció ningún problema. Y se describió lo que además era una respuesta para eliminar, para ser claros, lo que era el aguilucho que nos habían puesto durante una época determinada, pues que desapareciera aquello de aquí. Yo creo que fue muy pacífico, no fue controvertido y no hubo alrededor de esta cuestión ningún debate de mucha duración. Esto se solventó con una cierta rapidez. Como usted bien ha comentado, ha hablado de plurinacionalidad, el reconocimiento plurinacional de las nacionalidades. Obviamente tema polémico porque en el debate de la etapa constituyente se habló por parte de todos constantemente de la realidad plurinacional de España. Hoy esto para algunos les molesta. Yo qué quiere que le diga, no sé, pues como decía Ernest Lluch, se le puede decir la realidad plurinacionalitaria, porque lo que es evidente es de que el término nacionalidad figura allí. Esto no es discusión de nada. En el preámbulo, de una manera muy clara, se empieza hablando de la nación española. La nación española existe, y lo que pasa es que para algunos la configuración histórica de España hace que esta nación española conviva con hechos que tienen un peso de identidad distinto del que puedan tener en otros países europeos. Esto es decir, y por tanto es por lo que se incorpora la expresión nacionalidad
por lo que se incorpora la expresión nacionalidad en la Constitución. Pero en aquel momento esto no fue especialmente objeto de discusión, no es verdad. Ha sido después que a algunos les ha molestado y han dicho esto, no existe la realidad plurinacional. Pues no sé, pues podemos debatirlo o no debatirlo, porque todo aquello que es un debate meramente semántico a mí no me interesa para nada. O sea, no, cada uno lo interprete como le dé la gana, cada uno que lo interprete como le dé la gana. Si la paz y la convivencia entre los españoles pasa por convivir entre la nación española y las nacionalidades diversas que la puedan integrar, pues para mí la apuesta está mal. ¿Qué es lo que pasó en la Constitución? Fue un escenario de convivencia pacífica, incluso semánticamente. Claro, como usted dice, la cuestión semántica no es relevante, pero claro, vemos que en la Constitución se define España, Estado democrático y social. España como nación. España como nación, preámbulo, la primera línea de la Constitución. Claro, pero el preámbulo no tiene fuerza normativa. Total. Quien le diga esto comete un error brutal. Es lo que tiene más fuerza normativa de la Constitución, su preámbulo. Pero las palabras bellas se las puede llevar el viento. Todas, incluso el artículo 44, el artículo 55. Es decir, como dice el presidente del Tribunal Constitucional saliente, García Trevijano, perdón, González Trevijano, en su discurso de despedida al cesar como presidente, hizo una introducción muy bonita en la que habla de la interpretación de la norma y de la ley, que es la interpretación del texto y el contexto. El texto y el contexto. El contexto es muy importante, como define en las formas de interpretación de la ley el artículo 3 del Código Civil. Es muy importante. La realidad social es muy importante. Y esto, el contexto varía. Es decir, que la norma es insensible al cambio de contexto es absurdo. La norma se lee de una manera distinta, dentro de los límites lógicos, pero se lee de una manera distinta en función de los contextos. Un preámbulo tiene mucha fuerza. Y sobre todo cuando un preámbulo de la Constitución empieza diciendo la nación española. Esto no sé, alguien podrá decir esto vale o no vale, no lo sé, me parece ridículo la discusión. Lo dice el preámbulo de la Constitución, ya basta. Y que fue aprobado por todos y ahí está. Claro, si usted comenta que la cuestión semántica no es relevante, cuando el concepto de España en tanto que nación, preámbulo, pero entrando en la parte normativa, yo le expongo cuáles son a lo mejor ciertos criterios de ciertas doctrinas críticas, ¿no? España en sí, a efectos constitucionales, es un concepto jurídico indeterminado. Se define cuál es la forma del Estado, se define que España es un Estado con forma de monarquía parlamentaria, pero no se define qué sustantiva España. Claro, cuando se refiere el artículo 4 de la Constitución sobre bandera de España y no bandera nacional a priori, una cuestión semántica que no sería relevante. ¿Por qué bandera de España y no bandera nacional? Y entonces Alemania no existe. Porque diga la bandera de la República. Es decir, no creo que la adjetivación cambie la sustancia. Como decía Anselmo Carretero, y se ha dicho desde la tribuna del Congreso repetidamente, España es una nación de naciones. Entonces, ¿no comparte que la bandera es representativa de un concepto indeterminado? No, yo creo que la bandera de España es la bandera que representa a España. Es un símbolo que a unos le dirán nacional, pues me parece muy bien. Y es que no lo voy a discutir para nada. Es más, cuando luego se hace una ley relativa al uso de la bandera y tal, se la define precisamente la bandera de la nación. Es que no hay problema. No me pelearé con nadie para discutir que España sea una nación. Claro, pues muy bien. Y sobre todo por una razón, porque el hecho más identificativo de una nación es que los ciudadanos la sientan como tal. Esto es lo más identificativo del concepto nacional, que los ciudadanos la sientan como tal. Teorizar sobre qué requisitos tiene que tener algo para ser nación, esto me parece un ejercicio que académicamente tiene un cierto interés, políticamente ninguno. No, en este caso sería académico. ¿Hasta qué punto la Constitución no tiene por qué definir conceptos?
Esa sería la cuestión. O sea, ¿usted cree que la Constitución no tiene por qué definir No, yo creo que la Constitución lo que tiene que hacer es ser entendida, que los ciudadanos la entiendan, que la hagan suya. Yo siempre cuento que el pedido, entre comillas, que me hicieron más exigente para mí al tiempo de elaborar la Constitución fue un ciudadano que de madrugada en Barcelona era oscuro y se me acercó en una calle y yo pensé, bueno, en aquellas épocas cuando alguien se acercaba a ti, noche intensa, pues negra, mes de diciembre del 77, ¿qué querrá este? Y este pobre ciudadano vio en mi cara seguramente un cierto pánico o preocupación por su proximidad. Y me dice, señor Roca, no se preocupe, yo solo vengo a pedirle una cosa. Esta vez, tiene que salir bien. Esto era todo. Era la Constitución, sus símbolos, lo que usted quiera. Era esto que están haciendo, esta vez, porque lo hemos intentado no sé cuántas veces y no, tiene que salir bien, tiene que durar. Pues mire, esto dura 45 años. Ya está. Me parece muy bien que académicamente se hagan todas las revisiones que sean necesarias, pero esta vez, ha durado 45 años. Esto para mí es el pedido al que he dado respuesta. Correcto. Vinculado a la misma materia, pregunto, ¿por qué en el momento de la elaboración de la Constitución no se contempló la inclusión, además de un escudo y un himno, al igual que la bandera, como símbolos dentro del artículo 4? ¿Qué letra tiene el himno? ¿Qué letra tiene el himno español? No tiene letra. ¿Qué debe ser? ¿Qué debe ser? Pues no lo sé. No tiene letra. Pero y aunque no tenga letra. No, pero que sí, no tiene letra. Y entonces, ahora nos hemos de preocupar que no tenga letra. Pues no lo sé. Para entendernos, no le doy ninguna trascendencia. El himno es el himno. ¿Será nacional o será el español? Es el himno de España. Y ya está. Y en aquel momento no nos preocupó porque no nos veíamos invocando a Mariana de Pineda que venga a hacernos un himno rápido y corriendo. Pues no, no lo sé. Hubo el himno de Riego, ¿no? Y Riego sí que tenía himno. Pues mire, no. El que quedó es el himno de España, que está hoy. Tendremos que sobreentender que a lo mejor por el espíritu, por el contexto de la elaboración de la Constitución, no había ninguna necesidad de regular, además de la bandera de España, un himno y un escudo. No existía una necesidad, como sí ocurre en otros países, claro. Sí, pero puede ser que otros países hayan tenido, como seguro, otra historia distinta. Nosotros en el año 77 queríamos otra cosa. Queríamos asegurar un Estado democrático y social de derecho, queríamos asegurar la democracia, queríamos recuperar la libertad, queríamos convivir en paz. Salíamos de una larga etapa de dictadura, de una guerra civil terrible, porque las guerras civiles, sean lo que sean, son terribles. Cuando te matas con el vecino es pesado, pero cuando te matas con el inquilino de al lado, esto es mucho más pesado. Mucho más pesado. Era dramático. Con una historia que se remontaba mucho más allá de intolerancia de toda la vida española. Y dijimos, esta vez vamos a aprender a convivir. Y vamos a convivir. Y a pesar de lo que usted señala, de si había calificación de los símbolos o no, el 90% de los ciudadanos españoles, por primera vez en su historia, fueron a votar que sí una Constitución. ¿Acaso se la leyeron? Se la leyeron. Me importa un rabo, no. Sabían que esto es lo que iban a votar. Sabían esto. Era la apuesta por la convivencia. Era la apuesta por la convivencia. Hay muchos cristianos. ¿Se han leído los evangelios? Es decir, esto me asegura, para los que lo creen y los que tienen fe, pues me asegura, diríamos, mi manera de interpretar la vida y mi relación en el mundo. Cada uno
Se hizo un acto de fe importante en ellos mismos, en nosotros mismos. Los ciudadanos dijeron, esta vez lo haremos bien. 90%. Y alguien les dice, ahora, 45 años después, ¿qué más queríamos para mí en el año 1978, cuando aprobamos la Constitución? Poder pensar que había un tío que se llama Guillermo Peral, que viene a verme para hablar de sí. Fantástico, fantástico. Esto es maravilloso. La Constitución sirve para que ahora pensemos en ella, si esto se podía mejorar, si aquello se podía hacer así, si podía hacer... Fantástico. Un ejercicio académico, no una guerra. Maravilloso. Entonces, sin lugar a dudas, confirma que la visión ha podido cambiar de la de 1978, 77 a la actual. Pero nunca, es decir, nunca con suficiente fuerza para desnaturalizar la Constitución. O sea, la teoría de los constitucionalistas alemanes sobre la mutación constitucional, que la tienes que conocer, la mutación constitucional, esto se da en todos los estados democráticos, se producen mutaciones constitucionales. Nosotros teníamos, por ejemplo, un estado intervencionista socialdemócrata, para entendernos, que pasó a ser un estado prestacional, interventor, y ha pasado a ser ahora un estado regulador. Hay una mutación constitucional, pero esta mutación no desnaturaliza el hecho de la Constitución. Quería pasarme ya ahora al artículo 4.2, que son los símbolos regulados por los estatutos. Y es que, como bien sabe usted, el artículo 4.2 de la Constitución establece que los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. En este sentido, no se extrae de la literalidad del sentido del artículo si estas banderas de regiones o naciones, como puede ser una señera o una icurriña, pudieran entenderse como símbolos de Estado. O incluso como símbolos de la nación, a tenor del hecho de que el artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación son española. Símbolos de Estado. Entonces, claro, efectivamente, la pregunta sería, en el momento de la elaboración de la Constitución, ¿la pretensión era esa, la de entender que los símbolos de las comunidades autónomas eran símbolos de Estado? ¿O por el contrario, símbolos de las comunidades autónomas no lo eran? No, sí, son símbolos de Estado. No del Estado. No es decir, cuando se habla de la organización territorial del Estado, las comunidades autónomas son Estado. No un Estado, son Estado. Como lo puede ser la Diputación, son Estado. Se integran, es decir, integran el Estado. El Estado se descentraliza, pero en esta descentralización tiene una exigencia integradora. Tiene una exigencia integradora. Y estos son Estados. Estos son símbolos de Estado. Ahora, no son los símbolos del Estado, son símbolos que el Estado tiene reconocidos y adjudicados, para entendernos, a una comunidad autónoma o a una institución foral. Por una remisión en los estatutos porque la Constitución lo avala. Porque la Constitución lo avala. Es decir, léase, he sido graduado, que además lo harás muy bien y serás un profesor al que le auguro un éxito académico, de verdad, te lo digo con toda sinceridad. Pero fíjate, cuando la Constitución define en su artículo 2, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. No hay duda, no hay más. Hablemos de símbolos de la nación española. Patria común, indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Aquí lo que estamos haciendo es reconocer un derecho, no otorgar un derecho. El derecho es preexistente, porque dicen que la integran. Lo que hace es decir, no es un Estado que cede, sino es un Estado que integra derechos previos. En algunos casos sí. Y por esto... ¿De qué derechos estaríamos hablando concretamente? Pues los derechos forales, para entenderlos. Si la foralidad es algo muy propio de España. La foralidad claro, es pero estaríamos hablando o en Valencia, el Tribunal de Comercio que tenéis en Valencia. Pero, son derechos, es decir, lo que quiero decir es que no nos inventamos una realidad.
la Constitución reconoce realidades y atribuye derechos. Pero vamos a ver, la libertad de expresión, si no lo dice la Constitución, ¿no la tienes? Claro que existe. Antes de la Constitución. Antes de la Constitución no. En el contexto español. Antes de la Constitución la teníamos. No la reconocían. No la reconocían. ¿Y qué hace la Constitución? Reconoce la libertad de expresión. Que yo tengo, que tú tienes. Reconoce. ¿Por qué? Porque esto está ahí. Esto está ahí. Esto es inmanente. Esto está ahí, diríamos, en la nube, y unos lo niegan, y por tanto el régimen totalitario niega la libertad, y en cambio el Estado democrático reconoce la libertad. Y por esto hay un debate, por ejemplo, sobre el tema de la libertad de prensa, libertad de expresión, es decir, si desde la propia Constitución puede ejercitarse este derecho o necesito que una ley orgánica me lo defina. No, no. La Constitución es constitutiva de este derecho, me lo reconoce ya, pero me lo reconoce, y usted, legislador, ocúpese de legislarlo y hacer lo que tenga que hacer para concretizarlo, pero yo ya lo tengo. Aquí, pues, ¿qué hemos hecho? Pues mire usted, vamos a reconocer este deseo de una realidad plural, de unas regiones que existen. Es decir, Andalucía no existía. Es decir, no, solo empezó a existir Andalucía cuando era comunidad autónoma. No me fastidies. Andalucía existía. Extremadura no existía. Claro que existía. Galicia no existía. Claro que existía. Por lo tanto, yo, legislador constituyente, reconozco el derecho de todos estos señores a esta capacidad de asumir aquella defensa de lo que les es propio desde el amparo de la Constitución. Esto fue la descentralización exitosa. Otra cosa es luego lo que haya pasado en otros campos y tal. Pero esto retomando la cuestión del sentido de la palabra del articulado. Claro, no me define literalmente que los estatutos, perdón, que los símbolos de las comunidades autónomas sean símbolos del Estado. Esta es la interpretación que realiza Miquel Roca. No. La que realiza las comunidades autónomas, como dice el Tribunal Constitucional, son Estado. Sí, correcto. No son un Estado, son Estado. Sí. Porque el Estado es esto. Y esto lo dice la propia Constitución. Por lo tanto, son símbolos de Estado. Sí, efectivamente, así la sentencia 119 de 1992, 18 de diciembre, así lo establece el Tribunal Constitucional. Pero claro, el Tribunal Constitucional no es a lo mejor la interpretación del constituyente. En este caso sí. En este caso sí. Y tengo que decir que hemos de acostumbrarnos a que incluso cuando no me gusta, tengo que decir que me han interpretado así. Quiero decir, yo puedo no compartir una doctrina del Tribunal Constitucional. Estoy obligada a acatarla. Y cuando yo diga, tengo que ser honesto y decir, mi interpretación no sería la del Tribunal, pero acato la del Tribunal. No me queda más remedio, porque es que si no, no sería ponente de la Constitución, sería otra cosa. Creo que puedo leer entre líneas cuál es su respuesta. Muy bien, ha comentado la cuestión de la libertad de expresión. Perfecto. Voy con mi siguiente pregunta. Me gustaría formularle un pequeño contexto que usted ya ha podido leer previamente, que me gustaría citar, que es que, bueno, España es el único país de la Unión Europea que, penando los ultrajes a los símbolos de España, símbolos nacionales, en este caso a través del 543 del Código Penal, solo establece una multa económica de 7 a 12 meses. El resto de países contemplan para tipos parecidos o idénticos la pena de prisión. Asimismo, son muchas las voces desde la doctrina española, tanto crítica como europea, que abogan por la despenalización de los ultrajes a los símbolos, sirviendo como ejemplo la ya conocida sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Partido Demócrata Cristiano contra el Pueblo de Moldavia, 2010, que establece que, bueno, que interpreta que quemar banderas queda amparado por la libertad de expresión a pesar de la forma de escenificación que pudiera resultar de cierta forma violenta o virulenta. En cambio, el Tribunal Constitucional, en su ya conocida sentencia 190 del 15 de diciembre,
relativo a la quema de una bandera por un sindicalista gallego en el contexto de una manifestación, entiende que, bueno, que el acto de quema resultaba un exceso del ejercicio de la libertad de expresión, precisamente porque consideraba innecesaria esa escenificación. Por supuesto, totalmente contrario a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, esta posición doctrinal se ha entendido como un atentado contra el principio de la libertad ideológica del 16 de la Constitución, de libertad ideológica del 16, de la libertad de expresión del 20 de la Constitución, y de igual forma se discute si el acto de la quema de la bandera quedaba amparado por la libertad de expresión o en cambio resulta un exceso y podría concurrir en un delito de odio. Por tanto, le pregunto, ¿qué postura le parecería más adecuada en esta disyuntiva entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional sobre la interpretación del acto de la quema de bandera? ¿Cree que tienen razón los recurrentes cuando se amparan en su derecho a la libertad ideológica y de expresión, como ampara la Constitución? Mi respuesta no va a ser satisfactoria. En un sentido, es que yo creo que lo que no tiene ningún sentido es quemar banderas. No hice una constitución, no hicimos, para ocuparnos de quemar banderas. Hicimos para que unos las tuvieran y otros no lo sé. Pero quemar banderas lo encuentro absolutamente no ofensivo, gratuito, innecesario, como decía. Es un exceso absolutamente innecesario. No lo creo. No creo en ello. Quemar banderas no es lo que me pedía aquel ciudadano. No es esto. Que cada uno salga con la bandera que le dé la gana. Hay unas banderas que, lógicamente, claro, si se me pasean con banderas nazis, yo tendré que decir alguna cosa, porque, claro, esto tiene una legislación muy específica, que es la exaltación de aquello que costó millones de muertos, ¿no? Por lo tanto, es otra cosa. Pero a mí me encuentro incómodo pensando en que lo que nos tenga que preocupar es ver hasta qué punto hemos de penalizar o no penalizar la quema de bandera. Lo que hemos de hacer entender a todos es que qué absurdo es quemar la bandera. Qué absurdo es. ¿Esto le hace más progresista? No, se equivoca. Esto le hace más reaccionario. Los nazis también quemaban libros ideológicos. Que se acuerden. Y un libro es una bandera. Una bandera de una ideología. Y los quemaban. Quemar banderas es un acto absolutamente totalitario, negacionista de la libertad. Ahora, a partir de aquí, que digan los jueces lo que tengan que decir. Yo no voy a opinar más, pero lo que quiero decir es que recuerden muchos que un libro es la expresión ideológica, es una expresión ideológica. Y por lo tanto, cuando se queman libros, es tanto como quemar una bandera. Pues mire usted, los últimos que quemaron los libros fueron los nazis, que lo sepan. Para manifestar mi contrariedad o mi discrepancia con un sistema, no necesito quemar la bandera de nadie, no lo necesito quemar. Entonces, ¿entenderá usted que, por ejemplo, en el contexto alemán o en el contexto español, cree usted que tiene que haber cierto sentido de interpretación de tipo nacional, que no europea, para entender que el 543 del Código Penal es un artículo necesario en nuestro código? Yo creo que lo penal nunca lo definiría como necesario. ¿Justificable? El entorno y el momento dirá. Si hay algún texto jurídico que se adapta, que tiene necesidad de adaptarse al contexto, el del penal lo es muy claro. El penal es muy claro. Lo es muy claro. Y por esto los alemanes son tan prudentes en las modificaciones legislativas del Código Penal. La Constitución yo la valoro como un todo. La Constitución no tiene hoy
ninguna responsabilidad de nada de lo que funciona mal en España. Ninguna responsabilidad. Pero absolutamente ninguna. Otra cosa es la voluntad con que se la quiera aplicar o interpretar. Pero la Constitución en su redacción no tiene ninguna responsabilidad de nada de lo que hoy no funciona en España. ¿Tendría usted motivos para pensar que, bueno, como se intenta justificar en otros países europeos, que sería razonable una derogación del delito de ultrajes a los símbolos del 543? Como usted bien ha dicho, Sí, compro sus palabras, de acuerdo con el contexto y la circunstancia. Pero yo no diría la derogación, es decir, repensarlo, pues lógicamente lo podemos ir repensando, todas las cosas son repensables, ¿no? Pero la derogación tiene, para entendernos, tiene un regusto digamos, de punto final que no existe. Es decir, para mí la derogación que me importa es la de la Constitución cuando dice que quedan derogadas todas las leyes fundamentales del franquismo. Esta es la derogación. Estoy construyendo globalmente con la Constitución la respuesta al franquismo. Puntos concretos se derogarán, se revisarán. La derogación es cambiar el sistema. Para cerrar ya la materia de los símbolos, bueno, también se suscitan otros debates, como bien ya hemos comentado, sobre que, bueno, que el concepto de España puede ser un concepto jurídico indeterminado. Usted argumenta que no, de acuerdo con la definición del preámbulo, a pesar de no tener fuerza normativa. Usted comenta, explica que sí. No fuerza normativa, tiene fuerza, muchísima. Muchísima. Es decir, nadie renunciará a invocar el preámbulo para legitimar su posición sobre la elaboración de la Constitución. Nadie renunciará. La exposición de motivos es fundamental en cualquier ley. Luego el artículo dirá, pero si hay confusión, la exposición de motivos me sirve mucho. Esto daría pie también a lo que ocurrió, por ejemplo, con modificaciones de ciertos estatutos de autonomía, como el de este territorio en concreto. En cualquier caso, la pregunta iba relacionada con, bueno, ante el concepto indeterminado de España, o, por ejemplo, que no acepto, ¿eh? Que no acepta usted, 543 del Código Penal protege a los símbolos de España. Claro, se plantea el hecho de que las banderas, los símbolos o las instituciones públicas no pueden tener derecho al honor, como si pueden tener, por ejemplo, las personas físicas. Yo le quería preguntar cuál es su criterio o qué respondería a la doctrina que establece que las instituciones o los símbolos no pueden tener derecho al honor. Para entenderlo, me parece que es muy legítimo que se construyan las teorías que quieran. El honor de un país es el mío. Yo soy propietario del honor de este país. Y tú también. Y el otro también. No sé si el honor se personaliza en no sé quién. Si yo ahora ya tuviera tu edad, quiero hacer un trabajo, me gustaría hacer un trabajo, la expresión correcta es me gustaría hacer un trabajo sobre el tema de la dignidad. La dignidad no es un valor individual. Que tú transijas en que violen tu dignidad, me ofende a mí. Me ofende a mí. Porque la dignidad es un valor que ejercito individualmente, pero que es un patrimonio colectivo. Aquel que es disminuido en su dignidad, yo también la siento, esta disminución. El honor de un país, la dignidad de un país, la libertad de un país, no es algo que solo lo encabeza el jefe del Estado o el gobierno o el Parlamento, ¿no? Y los ciudadanos. Y los ciudadanos. La dignidad de un país, hay un apartado de una sentencia de Nuremberg sobre el tema de cuando se señala esto, es decir, el nazismo no solo persiguió a los que persiguió, insultó al colectivo nacional alemán. El nazismo era, para entendernos, una ofensa para el sentimiento de la dignidad de los ciudadanos alemanes. Hubieran ido a un campo de concentración o no, pero el nazismo
lo que esto nos ocurre igual. A mí decir, ¿qué dirá el código sobre el tema de los... No sé, pues ya lo dirán los penalistas y los magistrados, lo que tengan que hacer. Pero que no me digan que esto es un concepto que solo afecta a la institución. No, afecta al colectivo de la sociedad. Perfecto. Cambiando de bloque, la corona, el jefe del Estado. Artículo 56.1 de la Constitución establece que el rey es jefe del Estado, símbolo de unidad y permanencia. De su unidad. Símbolo de su unidad y permanencia. No símbolo él de unidad, no, el símbolo de la unidad del Estado. Efectivamente, y es curioso porque la única constitución de un país europeo monárquico, de monarquía parlamentaria, que constitucionaliza a su rey y lo denomina símbolo del Estado, además de España, es Luxemburgo. Y, bueno, las constituciones de países republicanos, como sería Bulgaria, Hungría, Italia, establecen que el jefe del Estado, en su defecto el presidente de la República, es símbolo de la unidad nacional. Bueno, en cierta forma existe una equiparación. La doctrina mayoritaria española concluye que, bueno, por razón de los caracteres y funciones de arbitraje, moderación, que se establece para el jefe del Estado, pues este es símbolo del Estado. Sí. Como lo es la bandera, en cambio, no símbolo de la nación, por el sentido propio de que no puede ser símbolo de la nación, algo que no representa la soberanía nacional. Claro, yo le pregunto, ¿cómo la definición de símbolo de unidad y permanencia se pretendía significar con ello que equivale a símbolo del Estado? Usted ya nos ha dicho que sí, pero representar una acción quiere decir ser propiamente dicho un símbolo. Vamos a ver, todo símbolo, yo puedo ser símbolo del cabeza de mi familia. Mi familia, yo simbolizo mi familia, ¿no? Es un símbolo que no tiene más valor que el del símbolo. El símbolo, ¿qué valor físico tiene una bandera? Uno, es el símbolo. Es decir, por tanto, cuando aquí se está hablando, es decir, la Constitución, que en este aspecto solo hace que reproducir otras constituciones, este símbolo de su unidad de permanencia, esto es atribuible a un presidente de la República o al rey, igual, absolutamente igual, es otorgar a un cargo, cuando es meramente representativo, este valor de símbolo. Tenemos una monarquía no ejecutiva, no tiene poderes. Entonces, ¿para qué está? ¿Para qué está un presidente de la República o para qué está un rey? Para simbolizar la unidad y permanencia del Estado. Son símbolos. Por lo tanto, votamos en un presidente de la República un símbolo. Hemos escogido un sistema de monarquía parlamentaria en la que la soberanía radica en el pueblo, el rey no tiene ninguna, y entonces, ¿qué papel tiene? Simboliza la unidad de permanencia. Esto es todo, y por lo tanto, no le demos más. Cuando queremos atribuir a veces mayor valor al símbolo que de un aspecto concreto, que el mayor valor del símbolo de la totalidad, para mí esto es debilitar el tema. ¿Cuál es el símbolo de verdad que deberían tener todos muy guardados en el corazón de todos los ciudadanos de este país? La Constitución. Este es el símbolo. Es el símbolo de la voluntad de convivir en paz y en libertad. Este es el símbolo. Y todo aquello que afecta a la convivencia y a la libertad y al progreso, y afecta al símbolo. Claro que lo afecta. Y por lo tanto lo afecta, pues no sé qué insulto se haga a la bandera, o qué cosas se haga al himno, o que se metan de determinada manera contra la monarquía o contra la... Todo afecta, pero lo que afecta, el símbolo de verdad, es que es la Constitución en sí misma. Siempre digo que me conformo no que los ciudadanos conozcan la Constitución, sino que entiendan que su libertad depende de la Constitución.
Luego ya leerán los artículos, pero su libertad depende de la Constitución. ¿Cómo entiende usted que, bueno, en el momento de la elaboración de la Constitución, podría explicarnos por qué existía una necesidad o qué circunstancias se daba para tener que reconocer al rey, al jefe del Estado, como símbolo? Porque estaba en la tradición de la monarquía parlamentaria de toda Europa continental. Pero no símbolo de la soberanía, No lo es. como lo era antes. No, pero es que, Desde 1812, claro. Claro, pero es que la soberanía esta es del pueblo. La soberanía es, como dice el artículo primero, el artículo segundo de la Constitución, es la soberanía popular, la soberanía del que emanan todos los poderes del Estado, del que emanan todos los poderes. El pueblo es el soberano. El pueblo es el soberano. Los demás son símbolos, expresiones, incluso para entenderlos cambiantes, etc. Es igual. Por eso digo que para mí el símbolo más importante es que pongamos el acento en lo que la Constitución representa. La Constitución en sí misma representa. Claro, con ese leve matiz de la diferencia de la representación del soberano, del monarca. Claro, cuando el artículo 56.1 de la Constitución consagra al jefe del Estado como símbolo de unidad y permanencia, de su unidad y permanencia, ¿cómo debemos entenderlo? ¿El símbolo es la magistratura del jefe del Estado o, por contraparte, la figura personal del monarca? ¿O ambas a la vez? No. El símbolo es la unidad y permanencia del Estado. Lo que estamos protegiendo es la unidad y permanencia del Estado. Usted está aquí, Majestad, para simbolizar la unidad y permanencia del Estado. Porque claro, esto de la unidad y permanencia, dice, para entendernos, ¿qué caramba es? Para no decir otra expresión, ¿no? Pero, ¿qué caramba es? Pues mire, este papel es el que usted tiene que estar ahí, pues simbolizando. Pues cuando entra este señor, aquí entra el qué, uno que tiene como función principal velar por la unidad y permanencia del Estado. Ya está. Entrando ya en la recta final. Hemos hablado, bueno, de la caracterización del símbolo, hemos hablado de la bandera, protección penal de los símbolos de España, artículo 56, el rey es jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, protección penal del jefe del Estado frente a la injuria y la calumnia del 490 y el 491 del Código Penal. Otra vez nos encontramos debate doctrinal. Por supuesto, claro. Conoce el caso Stern y Roura por la quema de unas fotografías boca abajo y la discusión doctrinal entre el Tribunal Constitucional, que igual que las banderas considera que tiene una triple naturaleza. Por un lado, quemar o injuriar una fotografía de los monarcas no solamente atenta contra el honor y la dignidad del jefe del Estado, en atención a lo que su figura representa, sino que también se atenta contra el Estado constitucional y además constituye, digamos, un intento de ajusticiamiento efectivo, como si la quema de las fotografías se considerara quemar o intentar atacar la integridad. Esta sería la interpretación del Tribunal Constitucional. La interpretación del Tribunal Constitucional, la matizo, lo que hace es expresión de una política de odio. Expresión de una política de odio. Que Europa castiga. Que Europa castiga. El odio castiga. Otra cosa ya no. Entonces, aquí siempre encontraremos que los penalistas te dirán que siempre, el dolo no desaparece en ningún caso penal. Y por tanto, habrá que examinar el dolo. Porque puede haber a veces, diríamos, una sanción administrativa y en otro caso puede haber una sanción penal, dependerá mucho de todo el contexto, de todas las circunstancias, etc. Con sinceridad, la Constitución y los constituyentes expresamente estos temas los dejaron en manos del legislador. No claro. Lo dice la Constitución. La Constitución no nos dice penalícese al qué. No, esto no lo claro, dice la pero yo le pregunto a usted, pero es que yo, en este no, caso, no como penalista, sino le pregunto su interpretación a tenor de la libertad de expresión de la Constitución. Lo que diga el legislador. Porque la Constitución deja expresamente
deja especialmente la libertad de expresión, está sometida a límites. No los dice la Constitución, ya los dirá el legislador. Nosotros no nos hemos reservado el patrimonio de interpretar la Constitución toda la vida. Nosotros hicimos una Constitución en las que expresamente, en muchos casos, dijimos y el legislador dirá. Y el legislador que diga. Pero yo lo que puedo simplemente responsabilizarme es no de la previsión penal de lo que... Esto ya lo dirá el legislador. Nosotros lo que hicimos es señalar cuál era la función, por ejemplo, del jefe del Estado, del monarca, o qué quería decir los símbolos de la unidad de permanencia o los símbolos del Estado, todo esto. Pero a partir de aquí, cómo debe sancionarse o tratarse lo que puedan ser infracciones de esto lo dirá los magistrados, que para eso están. No tengo ningún título para proyectar mi voluntad constituyente a toda la historia de la humanidad. Ya vendrán otros que lo irán interpretando. Y vamos ya con nuestra última pregunta. Bueno, partiendo de que creo no, lo ha afirmado varias veces, de que se siente orgulloso de haber formado parte de la ponencia de la Constitución de 1978, de haber sentado las bases de nuestro actual sistema de derechos y libertades. Le pongo que se ponga en situación, si usted hubiera sido capaz de prever cómo está España en el año 2023, estando en el momento de la ponencia de 1978, ¿habría elaborado la Constitución de una forma distinta? Y si fuera así, ¿qué aspectos destacaría? No la habría elaborado de una forma distinta. Es imposible. Es decir, yo conozco, hay una voluntad académica de algunos académicos y una voluntad política que se plantean como objetivo la reforma de la Constitución. Es muy legítimo. Nunca me han explicado qué es lo que quieren modificar. Sé que la quieren cambiar, pero no sé sobre qué. Y en todo caso, a veces lo plantean como una reforma que tiene el amparo del 20% de los ciudadanos. ¿Vale la pena cambiar algo con un 20% de apoyo? Cuando tienes un texto que fue aprobado por el 90%. Y entonces me dicen, bueno, pero yo, académico que voy a ser, don Guillermo Peral, yo nací con la Constitución ya hecha. Sí, sí, con el Código Civil también. Y bueno, pues que yo no elegí la Constitución, ni tus padres. Es decir, criticar, diríamos, la Constitución simplemente por el hecho de, oiga, es que yo no estaba. Pues, lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo tampoco estaba en la guerra civil y la siento como mía, como desgracia mía. Claro, porque si solo puedo tener recuerdos de aquello que yo he vivido y no de lo que fue la historia de este país, esto soy muy poca cosa. Por tanto, yo no me opongo a que haya reforma de la Constitución, pero que me expliquen sobre qué, con qué apoyo y con qué mayoría se haría. Pues con esto cerramos la entrevista. Señor Roca, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y que tengas mucha suerte en tu carrera académica, que auguro interesante y positiva, y quizá un día pues te llamen a decir algo sobre el tema de la Constitución. O sea, esto sería bueno para el futuro del país, pero yo no deseo que sea urgente. No deseo que sea urgente. Pues señor Roca, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.